Entonces, continuando ahora con Lerio, vamos a continuar ahora con la parte del equilibrio, porque no la explicamos bien anteriormente. La vía del equilibrio es muy larga, entonces, en realidad, solamente vamos a ver una parte de la fisiología y posteriormente de generación de los impulsos y cómo es que estos van a apuntar a diferentes partes de nuestro cuerpo o diferentes partes del sistema nervioso. Por lo que bueno, ya, tenemos el equilibrio. El equilibrio generalmente sigue la misma fisiología o tiene una fisiología generalmente similar a la audición, así que si ya lo conocemos, pues normal. Sin embargo, aquí se involucran otros órganos principales. Regresamos al esquema de arriba y vamos a trasladar nuestro dibujo que ya hemos realizado anteriormente de la cóclea, de los conductos semicirculares y de la parte o del vestíbulo. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, tenemos involucrados a dos partes principales, a los conductos semicirculares y al vestíbulo. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de estos? Aquí no van a suceder tanto que nosotros nos ubicamos o el equilibrio funciona con la audición externa, ¿no? Porque no somos murciélagos como para captar las ondas de frecuencia que emiten las paredes de los objetos cercanos, sino que no es que todo tiene mucho que ver el movimiento y cómo es que estos mueven estructuras internas tales como lo son la endolinfa, la cúpula y la mácula por cinética y por mecanismos que son netamente tienen o dependen del movimiento. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando nosotros estamos hablando de aceleración, desaceleración y de gravedad, estamos hablando de la parte vestibular. Entonces empezamos con los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos son aquellos órganos que se encuentran en el vestíbulo. Y el vestíbulo está compuesto por dos partes principales, que vendría a ser, ya hemos visto, es la parte de arriba es el utrículo. Entonces anotamos utrículo. Y la parte inferior vendría a ser el sáculo. Entonces, los órganos otolíticos son el utrículo y el sáculo. ¿Y cuál es la característica principal? ¿O por qué es que le decimos otolíticos? Justamente porque encontramos otolitos. Los otolitos van a ser como pequeños cristales que se van a encontrar dispuestos a manera de una membrana gelatinosa, a la cual le vamos a denominar la membrana otolítica. Esta membrana otolítica, justamente porque contiene otolitos, es muy pesada. Y el hecho de que sea pesada es intencional, porque gracias al peso que tiene, puede ejercer presión sobre los cilios para de esta manera doblarlos e iniciar un impulso nervioso. Entonces, dentro del utrículo y el sáculo encontramos una estructura que es denominada la mácula. Y sobre la mácula es donde encontramos la membrana otolítica. Entonces, ¿cómo es que funciona o cuál es la fisiología de los órganos otolíticos? En el caso del utrículo, empezamos con el utrículo. La función principal del utrículo tiene que ver con la detección de la aceleración o desaceleración lineal. Aceleración o desaceleración lineal. Es decir, que va a captar los movimientos del cuerpo cuando estamos corriendo en línea recta o estamos yendo por una ladera o una bajada. Por otra parte, tenemos lo que es captado por nuestro sáculo. El sáculo va a detectar los movimientos gravitacionales. ¿Cómo así? Es decir, el movimiento de nuestro cuerpo de arriba hacia abajo. Gracias al sáculo podemos, por ejemplo, saber o mantener el equilibrio al momento de que nosotros estamos haciendo sentadillas. Un ejemplo. O, por ejemplo, cuando estamos haciendo un sub y baja, reconocer en qué momento estamos arriba y en qué momento estamos abajo, justamente por el sáculo. Entonces,
¿Qué es lo que sucede en cada uno de estos? La fisiología en realidad es la misma. Cuando nosotros movemos nuestra cabeza hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha, bueno, nuestra cabeza no, nuestro cuerpo hacia arriba y hacia abajo, o hacia derecha y hacia izquierda cuando estamos caminando o corriendo, vamos a ejercer una cierta presión mecánica sobre la membrana otolítica, lo cual va a causar el desplazamiento de la membrana otolítica. Entonces, este desplazamiento de la membrana otolítica va a ser la que va a provocar que la membrana otolítica se mueva a lo largo de la mácula, suponiendo que esta de aquí es la mácula, aquí tenemos la membrana otolítica. Cuando nosotros vamos hacia arriba o hacia abajo, vamos a presionar o vamos a mover, y todo este movimiento, toda esta cinesia va a causar un cizallamiento. ¿Qué cizallamiento? Es el roce de dos sustancias o de dos cuerpos. Aquí en la mácula vamos a encontrar que incrustada a ella nos hallamos con los mismos cuerpos con vellosidades, es decir, con cilios, que hemos visto ya arriba. Son los mismos órganos, también son células ciliadas, en el cual vamos a encontrar, también siguiendo el mismo esquema, un sinocilio, que es el más grande, y vamos a encontrar un estereocilio, que es el más pequeñito. Y siguiendo la misma mecánica que ya explicamos en el anterior video, cuando los estereocilios se doblan hacia el sinocilio van a causar una despolarización por la apertura de los canales de potasio que van a ingresar, porque recordemos que estas estructuras están rodeadas de endolinfa y la endolinfa es rica en potasio. Entonces es la única excepción en el cuerpo donde la despolarización no empieza con sodio, sino que empieza en potasio. También puede haber un caso en el que el sinocilio sea el que se doble sobre los estereocilios, y en este caso tenemos un caso de hiperpolarización. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a los movimientos que nosotros hagamos, es como se va a iniciar el potencial de acción que va a conducir las señales a lo largo de todo nuestro nervio vestibular hasta llegar a los núcleos vestibulares que se encuentran en el tronco. Ya hablaremos de los núcleos vestibulares. Ahora vamos a centrarnos en la siguiente parte para ya entender más luego la fisiología. Entonces vamos a los otros órganos encargados del equilibrio, que vendrían a ser los conductos semicirculares. Primero, ¿cuál es la información que captan cada uno de estos conductos semicirculares? Cuando hablamos del conducto semicircular superior, en el superior, que es justamente el que está señalando la flechita, vamos a captar los movimientos de arriba abajo. Cuando asentimos con la cabeza, ejemplo, tenemos una persona que está mirando hacia abajo y de pronto mueve la cabeza hacia atrás. Entonces, este tipo de movimiento vendría a ser el que es captado por el cuerpo por el conducto semicircular superior. Luego tenemos los movimientos que son captados por el conducto semicircular posterior, que es el que se encuentra aquí. Este va a captar los movimientos laterales de la cabeza, es decir, de inclinación, no de rotación, sino de inclinación. ¿Cómo así? Tenemos un individuo, suponiendo que esta es su cabeza, está confrontándonos, mirando a nosotros, y entonces este va a detectar los movimientos laterales hacia los hombros. Es decir, por ejemplo, ha inclinado la cabeza hacia uno de sus hombros. Un ejemplo clásico es cuando reposamos el hombro cuando reposamos la cabeza, en el hombro de otra persona. Ese movimiento de saber, de sentirnos conscientes de que hemos cambiado de posición y hemos inclinado la cabeza hacia un costado, es detectado por nuestro conducto semicircular posterior. Y finalmente tenemos un conducto semicircular lateral, que es este de aquí, el cual se va a encargar de detectar los movimientos de la cabeza, pero ahora sí de rotación. Es decir, cuando giramos la cabeza de un lado a otro, como cuando decimos no. Bien, ya sabiendo eso, vamos con la fisiología. ¿Recuerdan que en el anterior video les dije que hay unas ampollas y que nos van a salir más adelante? Estas de aquí son las ampollas. Se encuentran en la terminación de cada uno de los conductos semicirculares. Y esas ampollas
En ellas vamos a encontrar incrustadas nuestra estructura principal, que lo son las células ciliadas. También cuentan con la estructura clásica, un sinocilio y muchos estereocilios. Pero ahora bien, en las ampollas no es que en toda la ampolla se encuentra, sino en una estructura específica que es denominada la cúpula. Entonces, la cúpula va a tener estos estereocilios, estereocilio y sinocilio. Sin embargo, aquí no encontramos una membrana autolítica. Entonces, ¿cómo es que se van a doblar los estereocilios y el sinocilio de nuestras células? Principalmente por la acción de la endolinfa, porque estos canales están llenos de endolinfa. Entonces, cuando nosotros movemos la cabeza imaginemos que estamos moviendo la cabeza hacia el lado derecho. Por pequeños segundos, la endolinfa va a quedarse, no va a moverse junto con la cabeza y va a girar al otro lado. Va a darle como la oposición. Es decir, que si movemos al lado derecho, la endolinfa va a apuntar hacia el lado izquierdo. Y si nosotros miramos hacia el lado izquierdo, la endolinfa va a presionar hacia el lado derecho, es decir, siempre hacia el lado contrario. Por lo que es justamente este movimiento contrario al movimiento que estamos realizando el que va a causar que estos sinocilios se doblen por producto de la endolinfa. Es decir, la endolinfa va a doblar ya sea para aquí o ya sea para aquí, dependiendo del movimiento que estamos haciendo. Cuando nosotros tenemos una despolarización, nuevamente el sinocilio va a inclinarse hacia los estereocilios y va a provocar la entrada de potasio. Y cuando tenemos un movimiento de inhibición, va a ser al revés. Los estereocilios se van a doblar hacia el sinocilio. Ahora ya entendimos qué es lo que pasa, ya suponiendo que se ha iniciado un potencial de acción en cualquiera de los dos órganos, generalmente trabajan juntos porque no movemos la cabeza en una sola dirección. Se va a generar el potencial de acción, el cual va a salir mediante el nervio vestibular. Y el nervio vestibular va a ir avanzando y se va a unir con el coclear para formar nuestro nervio 8. Y una vez que tenemos el nervio 8, vamos a seguir el mismo recorrido. Tenemos aquí el mesencéfalo, tenemos protuberancia, tenemos nuestro bulbo raquídeo. Sabemos que de esta hendidura, en esta hendidura de aquí, que se denomina el surco pontobulbar, va a salir nuestro nervio 8, o va a entrar nuestro nervio 8 porque es una vía aferente. Entonces, va a ingresar y una vez que ingresa vamos a describir el recorrido. Solamente describir, porque de hecho es muy extenso. Este puede ser enviado tanto a la corteza como al cerebelo, como a la médula espinal, como al fascículo longitudinal medial. Tiene muchas conexiones. Por lo que en primer lugar es importante conocer los núcleos. En los núcleos tenemos 4 puntos, 4 núcleos principales, los cuales se encuentran bilateralmente, es decir, en ambas partes de nuestro tronco encefálico. Empezamos enumerándolos. Tenemos un núcleo superior, empezamos por el superior, continuamos por el núcleo inferior, luego tenemos el medial y finalmente tenemos un lateral. Todos estos de aquí, tanto superior como inferior como medial, van a tener conexiones con núcleos oculomotores y el fascículo longitudinal medial, lo cual va a permitir que estos núcleos recojan información para participar en los reflejos vestíbulo-oculares. ¿Qué son los reflejos vestíbulo-oculares? Es lo que vamos a ver ahora. Los reflejos vestíbulo-oculares permiten que nosotros podamos fijar la mirada en un lugar específico y a pesar de que nosotros movamos la cabeza, permanecer con la mirada fijada en ese lugar. Nuestros ojos no giran junto con nuestra cabeza, sino que siempre realizan el movimiento contrario para que de esa manera podamos fijarnos en un punto. Esos son los reflejos vestíbulo-oculares. Luego tenemos el núcleo lateral,
el cual ya veremos cuál es su función. Vamos por parte por parte. El núcleo superior va a tener conexiones con la corteza. Es decir, va a enviar aferencias para que nosotros seamos conscientes de la ubicación o el movimiento que estamos realizando. La parte inferior va a enviar aferencias hasta la parte espinal, es decir, para la médula espinal. Va a conectarse con la médula espinal. Y finalmente la parte medial solamente se encarga exclusivamente de esto. En la parte lateral van a haber conexiones con la formación reticular del tronco encefálico, lo cual va a permitir la regulación de la postura y tono ante los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, la principal vía responsable de la regulación postural y del tono es la parte lateral. Esos son los núcleos principales. Ahora vamos a hablar sobre sus conexiones, porque también es muy extenso y muy seguramente no vamos a poder terminar de hablar de todo, simplemente vamos a hablar de conexiones. Las aferencias captadas por nuestro nervio vestibular van a viajar a 4 lugares principales. El primer lugar al que va a viajar es el tálamo y corteza. Pero eso solamente para el equilibrio consciente y la propiocepción consciente. Es decir, nos está permitiendo saber cuando, por ejemplo, nosotros hemos inclinado la cabeza a un costado y estamos reposando la cabeza en el hombro de alguien que nos gusta. Un ejemplo. Por otra parte, también tiene conexiones directas con los núcleos oculomotores y con el fascículo longitudinal medial. Entonces, oculomotores y fascículo longitudinal medial para de esta manera regular el reflejo vestíbulo ocular que ya acabamos de describir hace un momento. También tiene conexiones hacia el cerebelo. Y creo que aquí es lo que más nos puede costar porque en realidad estas conexiones son muy complejas, ya las hablaremos tal vez después cuando hablemos del cerebelo. Sin embargo, no es para tenerle miedo, simplemente el saber que el cerebelo es como un centro integrador tanto de la coordinación como de la integración del tono muscular y nos ayuda a permitir el equilibrio. Y por otra parte, también tenemos algunas conexiones que van a ir hacia la médula espinal. Y esas vendrían a ser las 4 conexiones que tiene nuestro nervio vestíbulo coclear. No nos es muy de relevancia el sabernos un poco más de las vías porque son inespecíficas y son bastantes. Por ejemplo, tenemos vías vestíbulo espinal. La vestíbulo espinal que no solamente forma parte del nervio vestibular, sino que también forma parte de aplicaciones o inclusive ya uniones o integración del sistema de los núcleos basales. Entonces es mucho más complejo. Pero también podemos decir que de aquí salen algunos vías extrapiramidales del equilibrio, que ya acabamos justo de mencionarlo, tomando como ejemplo la parte vestíbulo espinal, nos ayuda a mantener la postura, el equilibrio y el tono muscular ante movimientos de la cabeza. ¿Dónde es que surge la parte vestíbulo espinal? Esta va a surgir de la formación vestibular que se encuentra en el tronco encefálico y va a viajar a lo largo de toda la médula espinal. Eso vendría a ser todo. No es necesario saberse más, después justamente conocer las lesiones. Cuando hay una lesión en el núcleo, o bueno, hay que suponer que hay una lesión en la rama derecha del nervio, en la rama derecha del nervio se va a perder la audición de la parte derecha, porque estamos en la rama aún no ha entrado al tronco encefálico. Va a haber una pérdida de la audición en la parte derecha y nuestro cuerpo va a inclinarse a la parte derecha. Es decir, que siempre vamos a perder el equilibrio y tender a inclinarnos o a caernos hacia el lado de la lesión. Igual si es que ya tenemos una lesión en otras secciones, como vendría a ser en el cerebelo, hubieran otras manifestaciones, como vendrían a ser la ataxia, Romberg positivo, etcétera, etcétera, o disdiacocinesia, que ya lo hablaremos cuando hablemos netamente de cerebelo. Y si es que tenemos una lesión
recapitulando un poco sobre la corteza auditiva, una lesión en la corteza auditiva primaria hay que suponer que se dañó la izquierda. Ya bien sabemos que la vía o que va a haber un momento en el que la audición captada por el oído derecho va a llegar a nuestros núcleos cocleares y va a inervar bitemporalmente, es decir, que una parte se va a decusar y una parte va a seguir viajando ipsilateralmente a donde ha ingresado la información. Esta inervación bitemporal, es decir, que la información llegue a ambos hemisferios cerebrales, va a causar que una lesión en la corteza auditiva primaria izquierda afecte o tenga manifestaciones en ambos lados de nuestro cuerpo o en ambos lados de la audición. En el lado contralateral a la lesión se va a perder la audición, es decir, va a haber hipoacusia o acusia o disacusia. Hipoacusia en la parte contralateral y en la parte ipsilateral de la lesión vamos a tener que se ha perdido completamente la capacidad de localizar, perdido la capacidad de localización. Es decir, no podemos localizar si es que un estímulo está próximo o cercano. Si es que hay una lesión en la corteza auditiva primaria izquierda, entonces vamos a perder la audición en el oído derecho y la capacidad de captar o de localizar señales con el oído izquierdo. Esa va a ser la principal manifestación. Y bueno, eso ya vendría a ser todo lo que es el nervio 8. No hay nada más que saber y espero que se haya podido entender.